están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Contexto Local. Hoy vamos a conversar acerca de equidad de género y los desafíos desde la formación y la convivencia. María Cecilia Fernández Darraz es asistente social, magíster en desarrollo local y regional y doctora en ciencias humanas, y ha desarrollado gran parte de su trabajo e investigaciones en temas de educación, género e interculturalidad. Ha participado en más de una docena de publicaciones científicas y se ha desempeñado profesionalmente en CERNAM como académica en diferentes universidades del sur de Chile y actualmente es directora de género de la Universidad Católica de Temuco. Queremos darle la bienvenida a María Cecilia. Doctora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola Francisco, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hoy día nos reunimos para conversar acerca de la equidad de género, los desafíos desde la formación y la convivencia. Un tema muy contingente, no siempre presente la contingencia por hechos positivos, sino muchas veces se vuelve a estar en la palestra por actos que van en contra de la mujer, en contra de la equidad y en contra del principio universal de equidad de género. ¿Cuándo comienza a tomar relevancia esta temática y pasa a ser o a tener el nivel que debería tener en los medios de comunicación y para la sociedad? Bueno, Francisco, la verdad es que la historia por la reivindicación de los derechos de las mujeres es muy larga. Nosotros no conocemos muchas veces los orígenes. Si nosotros quisiéramos ir a los orígenes, tendríamos que pensar, por ejemplo, en el siglo XVIII. Sin embargo, los movimientos sociales que tienen mayor relevancia, sobre los que más se ha escrito, son los que comienzan en el siglo XIX, a partir de la reivindicación de derechos fundamentales de las mujeres asociados al derecho a la ciudadanía, por ejemplo, a los derechos políticos, al derecho a la educación, a los derechos en el espacio familiar, a los derechos civiles, sociales y políticos en general. Ahora, como materia de políticas públicas, diríamos, de pensar que aquello que está ocurriendo en la vida de las mujeres no solamente son cuestiones de la vida privada, sino que son cuestiones que también son públicas, ¿no? El eslogan muy famoso que hasta el día de hoy es muy importante, que instaló el feminismo radical: lo personal es político, ¿no? Aquello que nos ocurre en las cuatro paredes de nuestro hogar y que tiene que ver con nuestro derecho al patrimonio, por ejemplo, a administrar nuestros bienes, etc. Son cuestiones que en algún minuto se comenzó a comprender que dejaban de ser privadas y que tenían que ser objeto de políticas públicas. Sobre aquellas cuestiones, el movimiento de mujeres, de lo que se conoce, digamos, durante el siglo XIX, de fines del siglo XIX, tuvo mucha fuerza, principalmente asociado a los derechos políticos, al derecho a sufragio y a otros derechos como los que ya te he comentado antes. En las políticas públicas, en muchos países del mundo, particularmente en Latinoamérica, que se dio una situación lamentable, digamos, en el momento de las dictaduras militares, el movimiento de mujeres tuvo una fuerte presencia desde las ONG y desde espacios comunitarios, y se instalan las primeras políticas de género en Chile en los 90. A principios de los 90, con el primer gobierno, la concertación de Partidos por la Democracia, se instaló entonces una institucionalidad, ¿cierto? Que en ese momento era el Servicio Nacional de la Mujer, que tenía como misión asesorar al Ejecutivo en el diseño, en la implementación, en la ejecución de políticas de igualdad de género. Sí. Y entonces yo diría que desde los 70 también fuertemente en el mundo social y en el mundo académico, mucha investigación, y como políticas públicas, por lo menos en Latinoamérica y en Chile, desde los 90, desde principios de los 90. Me imagino que políticamente, por razones tal vez obvias, durante la dictadura era muy difícil trabajar en una mirada de equidad de género, y usted, como señalaba, a comienzos de los 90, tal vez a finales de los 90, comenzó a trabajar en el CERNAM, cumpliendo ahí un rol muy importante. ¿Cómo veía desde esa vereda el desarrollo que había en esta temática incipiente por lo demás?
Bueno, era un momento muy, muy complejo porque había, digamos, había información producida por las universidades, por organizaciones no gubernamentales que hicieron un trabajo muy, pero muy importante en términos principalmente de apoyar a las mujeres que vivían violencia doméstica, y que vivían otro tipo de abusos y de atropellos, de vulneraciones de derechos. El Servicio Nacional de la Mujer partió principalmente vinculado a la cuestión de la violencia hacia las mujeres. La primera ley de violencia intrafamiliar se promulgó en el año 1995. Y la mayor parte de ese primer periodo estuvo orientada principalmente a sensibilizar a todos los actores, a todas las personas, a los actores políticos principalmente, porque en el fondo no era una tarea solo del CERNAM, digamos. La idea, y que es lo que ha movido las políticas de género en el mundo, es que se puedan transversalizar en el quehacer del Estado y que se instalen en las políticas de salud, de educación, de vivienda, de obras públicas, etcétera, ¿no? Entonces, este servicio, más que nada, se dedicó en un primer minuto a generar conocimiento, a contratar estudios que permitieran tener, digamos, datos más concretos respecto de cuál era la situación en Chile, y a partir de ahí, entonces, a trabajar con todos los servicios del Estado para poder incorporar la perspectiva de género, lo cual es un trabajo muy difícil, de muy largo tiempo, y que yo creo que hay avances, pero aún queda muchísimo que hacer. Y me imagino que en los 90 era un tema absolutamente secundario, tal vez, primario por supuesto para el servicio, pero secundario para la sociedad, cuando en el ámbito político y tal vez en todos los ámbitos de la sociedad las mujeres tenían una participación secundaria, incluso políticamente hoy día han evolucionado, han avanzado mucho los espacios, pero en ese momento me imagino que debe haber sido muy complejo. Claro, era muy complejo porque, como tú dices, efectivamente las mujeres tenían muy baja presencia en los espacios políticos. Hoy día eso se ha ido modificando ligeramente. Y además, temáticamente, tampoco es que era un tema tan relevante. Por eso es que era necesario mostrar datos. Por ahí, por el 92, se hizo el primer estudio de prevalencia de violencia intrafamiliar, ese que decía que una de cada 4 mujeres en Chile ha vivido violencia física, una de cada 3 ha vivido violencia psicológica. Entonces, por ahí, mostrando datos, mostrando cuál era la realidad de las mujeres, se llegó a la conclusión urgente de que Chile necesitaba legislar y regular la situación de violencia que estaban viviendo las mujeres. Y de ahí, desde luego, otras necesidades urgentes asociadas, por ejemplo, a la participación política de las mujeres, a preparar a más mujeres y a también sensibilizar al mundo político sobre la necesidad y la importancia de que hubiese más mujeres en espacios de participación política. También la cuestión de la autonomía económica de las mujeres tomó un papel relevante en las políticas públicas, porque se entiende que en la medida que las mujeres tengan más independencia económica, tengan más control sobre los recursos, también tienen más posibilidades de tomar decisiones libremente, ¿no? Eventualmente, porque no necesariamente es así, opera como un factor protector también frente a situaciones de violencia de género, ¿no? También se empezó a abordar el tema del sexismo en la educación, la revisión de los materiales pedagógicos que transmitían, y todavía un poco, tantos sesgos y tantos estereotipos de género, los textos escolares y otros materiales ministeriales, diríamos, los cuentos infantiles, las prácticas pedagógicas. También se comenzaron a revisar y a hacer un trabajo con el Ministerio de Educación en orden a ir revirtiendo esa situación de tal manera de poder avanzar en una educación más equitativa y de incorporar la perspectiva de género en ese espacio. En ese sentido, en los casi 30 años ya de las primeras investigaciones que usted señala por allá por el año 92 acá en Chile, ¿cómo ha evolucionado? Me imagino que algo habrá evolucionado justamente la formación en educación escolar, básica, media y superior también, en donde al parecer la deuda también era bastante importante. Uh-huh.
Sí, yo creo que ha habido avances en el área educativa. Afortunadamente, en la mayor parte de los países del mundo, donde Chile está incluido, hoy día no hay una brecha de acceso de las mujeres a la educación en ninguno de los niveles, ni en básica, media, ni en educación superior. De hecho, en educación superior las mujeres están accediendo más que los hombres. La matrícula femenina representa el 53% más o menos de la matrícula de educación superior, de todas las instituciones de educación superior, universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica. Hay universidades como la nuestra, por ejemplo, y otras que tienen un porcentaje mucho más alto que la media nacional de matrícula femenina. Nosotros estamos más o menos en el 58% de nuestra matrícula, es matrícula mujeres. Eso es una buena noticia, que las mujeres tengan mayor acceso. Sin embargo, hoy día persiste un problema que viene desde la infancia, diríamos, desde los niveles educativos prebásicos, y que se va sosteniendo, incrementando en el tiempo, y que es esta segregación de intereses vocacionales de los estudiantes, hombres y mujeres, y que se mantienen todavía algunos espacios profesionales fuertemente masculinizados en términos de la participación de hombres o de la subrepresentación de mujeres, como el sector de las tecnologías, por ejemplo, las ingenierías, la física, y a su vez hay carreras altamente feminizadas, como donde las mujeres representan más del 70%, como la educación, la salud, las ciencias sociales. Y eso tiene un problema no en sí mismo, digamos. No es malo que las mujeres estudien pedagogía, en fin, parvularia. Eso no es malo en sí mismo. El problema es que se van a ir reproduciendo ciertos estereotipos asociados a las profesiones que están vinculadas al cuidado. Se reproduce la división sociosexual del trabajo, que además implica que hay profesiones más prestigiosas, socialmente mejor valoradas y por lo tanto mejor remuneradas. Y eso entonces se traduce en el mercado laboral en lo que conocemos como la brecha salarial. Y ahí, si vamos al origen de eso, doctora María Cecilia, ¿a qué cree usted que obedece este patrón de que aún cuando ingresan más mujeres siguen entrando a esta parrilla de oferta académica que tiene relación con áreas que las que usted señalaba, pero en otras áreas como la ingeniería, que uno podría entender de raíz matemática, etcétera, siguen limitándose el acceso a mujeres porque son menos las que postulan, etcétera? ¿Hay un tema en la base, en la formación, en inculcarle ciertas ideas preconcebidas, o la misma lógica formativa hace que los intereses se inclinen por uno u otro lado? Sí, esa pregunta es muy interesante, Francisco, porque durante mucho tiempo aquello que tú estás planteando se ha justificado desde un punto de vista biológico, ¿no? Asociados al tamaño, al peso del cerebro, etcétera. Cuestión que la propia neurociencia ha ido descartando, es decir, los hombres no son más buenos para las matemáticas por una cuestión, entre comillas, natural, ni las mujeres son más buenas para el lenguaje por una cuestión de la biología, ¿no? Y si así fuera, si no quisiéramos desestimar completamente que hubiese algún factor, cosa que yo en lo personal no creo, pero si mantuviéramos que hay alguna influencia, algún nivel de influencia, no es determinante. Por lo tanto, en lo que se han centrado los estudios y lo que está predominando como explicaciones o como sustento a esta realidad es que hay una transmisión consciente o inconsciente de estereotipos, de roles de género, desde la familia, que se incrementa también en el espacio educativo y que se hace más fuerte en la medida que los jóvenes hombres y mujeres van avanzando en su trayectoria educacional. Nosotros vemos, por ejemplo, que hay rendimientos diferenciados de hombres y mujeres en la PSU, que es donde se produce la máxima brecha de resultados a favor de los hombres. A los hombres les va mejor, a pesar de que las mujeres llegan con
promedio de notas más alto que los hombres a rendir la PSU, a ellos les va mejor en todas las áreas, con excepción de lenguaje, que en el último tiempo se ha equiparado. Esas brechas no se ven, por ejemplo, en las pruebas, otras pruebas estandarizadas de cuarto básico. Por lo tanto, a medida que los estudiantes van avanzando en su trayectoria escolar, se van evidenciando estas brechas y se van profundizando. Eso ha estado asociado principalmente a factores de socialización. Pareciera ser que en el caso de las mujeres estamos menos preparadas para las pruebas de competencia, para competir, para la competitividad. Tiene que ver también con nuestros conceptos de autoeficacia, qué tan autoeficaces nos percibimos, y eso se construye también en la relación con otros y con otras personas, y las mujeres crecemos pensando que somos malas para las matemáticas y que nunca vamos a poder con eso. También hay factores que se han estudiado asociados a la ansiedad, precisamente porque no tenemos tanta preparación. Y aquí, cuando hablo de preparación, no digo que sea una preparación consciente, sino que digo desde los juegos infantiles, por ejemplo, no estamos tan preparadas o tan familiarizadas con la competencia. Los niños sí, de chiquititos como que juegan más a competir, a, qué sé yo, jugar a la pelota, quién mete más goles, en fin. Entonces, desde aquello que es parte de un universo simbólico, como los juguetes, los juegos infantiles, las rondas infantiles, los cuentos, etc., se va generando también una cierta percepción de aquello que yo puedo hacer o no, de aquello que hacen los hombres o las mujeres. También operan las figuras familiares, por ejemplo, en qué espacios se desenvuelven las madres y los padres. Las madres tienden a desarrollar las tareas domésticas, además de un trabajo remunerado. Quiénes son los líderes, quiénes son los directores de establecimientos educacionales, principalmente, a pesar de ser un sector altamente feminizado, los cargos directivos suelen estar principalmente en hombres. Entonces todo eso va generando una subjetividad y una intersubjetividad que nos mueve en la vida, y que cuando llegamos al momento de elegir una carrera profesional o técnica, pasan estas cosas, que seguimos optando por aquello que es típicamente femenino, típicamente masculino. También incide la orientación vocacional de los establecimientos. Eso estamos estudiando ahora en un proyecto Fondesit. Usted participó de la Comisión de Género, que entregó una serie de directrices a la universidad, entre ellos una serie de sugerencias para avanzar en esta temática. ¿Y cómo ha sido este proceso universitario? ¿Cómo ha evolucionado todo esto? Uh-huh. Bueno, ha sido un proceso a ratos, para una, más lento tal vez de lo que uno quisiera que fuera, porque son procesos que no son fáciles de instalar. Hay que cambiar ciertas prácticas. La política de género nuestra tiene 7 lineamientos, y el propósito es transversalizar la perspectiva de género en la universidad, y eso implica incorporar la perspectiva de género en la investigación, en la docencia universitaria, en la extensión. Implica abordar la cuestión de la conciliación entre la vida laboral y familiar, avanzar en los diagnósticos, en el conocimiento que tenemos sobre cómo la comunidad universitaria está percibiendo las brechas, etc. Entonces, implica también interactuar con distintas vicerrectorías, facultades, unidades. Afortunadamente, en términos generales, la política de género ha tenido una buena recepción de parte de la comunidad universitaria. Y durante este tiempo de instalación, de inicio, que además nos tocan en tiempos de pandemia, que tú comprenderás que, bueno, para todos es complejo, pero instalar una dirección en ese escenario, sobre todo una dirección como esta, es bien complejo. Entonces, bueno, hemos tenido que adecuarnos a esa realidad. Afortunadamente ya estamos con el equipo casi completo, estamos trabajando fuertemente en difusión, en vincularnos con las otras unidades de la universidad, en atención. Nos han llegado muchas demandas de atención de
de personas de la comunidad universitaria, generando protocolos de actuación y haciendo un trabajo de revisión de la reglamentación, un trabajo bien arduo que hemos desarrollado en conjunto con la Secretaría General para tratar de adecuar también la reglamentación a las necesidades que hoy día y a las demandas y a los desafíos que hoy día la universidad tiene en materia de género. Pareciera ser que los hechos de violencia de género también han tenido lamentablemente un alza. Hay una cuestión que a mí me preocupa, que lo he estado leyendo en el último tiempo y que habla como de este aumento de la crueldad en la violencia sobre los cuerpos de las mujeres y sobre sus cuerpos. Me parece que cada vez estamos asistiendo a un espectáculo, como dice una autora de Rita Segato, la tengo que nombrar, de los medios de comunicación además, que nos van mostrando una realidad que a estas alturas no quisiéramos estar viendo, digamos. Cada vez pareciera que hay una mayor intensidad en los actos de violencia, más crueldad, más vejación sobre los cuerpos de las mujeres. Y a mí me parece que esa es un llamado a la sociedad, a la formación de los niños principalmente, desde que son muy pequeños. En este sentido, María Cecilia, aquí parecieran dos escenarios, por lo menos desde el punto de vista comunicacional. Por un lado, se genera lamentablemente un escenario ideal para los agresores y muchas veces se revictimiza a la víctima, valga la redundancia, haciendo ver como ¿por qué no sale de ahí? ¿Por qué sigue aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Por un lado se genera esa violencia también contra la mujer luego de ser violentada, pero además los medios, como usted señala, muchas veces hacen un espectáculo lamentable de esto. Y por otro lado, las instituciones, ¿qué tanto funcionan en este sentido? Porque muchas veces llegan el día después. Sí, claro. Bueno, y eso desde que empezamos a trabajar en temas de violencia intrafamiliar, en Chile no se ha legislado sobre violencia de género como una figura específica. Siempre ha habido lo que se denomina una victimización secundaria, una revictimización de la persona que ya, como dices tú, está siendo afectada por el hecho de violencia. Y claro, es porque todavía yo creo que se ha avanzado, pero todavía no hay una comprensión de por qué se genera esta reacción, muchas veces en las mujeres víctimas, que básicamente se entiende por el mismo hecho de violencia, ¿no? Por las consecuencias que eso genera en las mujeres, relaciones ambivalentes, dependencia económica, dependencia afectiva muchas veces, aunque uno no lo crea. Entonces, esas dinámicas que se producen en la relación de abuso, de violencia, donde hay una relación de poder que está instalada, porque si no, eso no tendría espacio para que ocurriera, y que es un poder económico, un poder material, físico, un poder mental, un poder de todo tipo. Esa dinámica todavía no es comprendida del todo socialmente y tampoco por muchas instituciones. Yo diría que muchas han ido avanzando, pero todavía se tiende a pensar que a las mujeres les gusta, que si se quedan en esas relaciones porque quieren estar ahí, es porque están acostumbradas, es por comodidad, etc. No, y muchas veces, disculpe Cecilia, justifican el entorno cercano, es que ellos son así, como que no, es que esa es la dinámica de la pareja, cuando obviamente no es lo normal o no es lo correcto. Claro,
que ellos son así, ¿no? Que ellos tienen una relación tóxica, y en este concepto de relación tóxica se suele esconder una relación abusiva, habitualmente. Yo en esto no me meto porque aquí no hay que meterse, y esa es una cuestión que también hay que tratar de desmitificar, porque la violencia no puede ser un problema privado. O sea, hace tiempo ya que los estados están interviniendo en eso, y como no es un problema privado, es un problema público, es un problema sobre el cual hay una legislación, las personas tenemos una responsabilidad social. De hecho, hay instituciones del Estado que tienen una obligación legal frente a situaciones de esta naturaleza. Pero el resto de la sociedad, yo creo que tenemos todos y todas una obligación, una responsabilidad moral, en términos de agenciar, de generar algunas acciones cuando tomamos conocimiento de una situación de este tipo. Pero está instalado el mito de que en esto no me meto porque esto es una pelea de pareja, después ellos se arreglan y nosotros somos los que quedamos mal. Bueno, actuar frente a esos hechos puede prevenir una muerte en algunos casos, o una situación de violencia grave, o un daño psicológico muy grave en la vida de una mujer, de sus hijos, hijas, etc. Pero hay otros tipos de violencia que se ejercen también contra la mujer diariamente, generacionalmente, históricamente, que tienen que ver, por ejemplo, con los espacios que usted señalaba antes en distintos ámbitos laborales, con la equidad de salarios, de sueldos en los distintos estamentos, instituciones, también con la equidad en las oportunidades, en el acceso, por ejemplo, en el desarrollo de las investigaciones de distintos ámbitos profesionales. Esa violencia, ¿cómo avanzar en erradicarla? Bueno, eso es bien compleja porque se mueven en el ámbito de lo simbólico, de una violencia, también una violencia más invisible, que a veces nosotras mismas ni siquiera la alcanzamos a percibir, ¿no? Se señala por ahí que está tan instalada, que está normalizada, que se ha ido naturalizando, y que por lo tanto a veces ni nosotras mismas no nos damos cuenta de que esto que está ocurriendo es un acto que vulnera mis derechos, que me violenta, etc. Bueno, y ahí tenemos discriminaciones en el ámbito laboral, en el ámbito de la participación política, en el espacio económico, en las instituciones previsionales, por ejemplo, en los lugares de trabajo. La búsqueda de trabajo para las mujeres es súper compleja, sobre todo en algunas etapas de la vida, a pesar de que en este país no se puede pedir un test de embarazo, antes sí, si tú vas a buscar trabajo, pero hay muchas maneras de discriminar a una mujer igualmente en un trabajo porque está en edad fértil. Yo he escuchado a empleadores que dicen: las mujeres son un cacho porque dependiendo de la cantidad de mujeres tienes que tener una sala cuna, en fin, la protección de la maternidad, todo lo que tiene relación con los permisos de pre, postnatal, en fin, los permisos parentales. Entonces hay una creencia en ciertos sectores económicos de que las mujeres son un problema, ¿no? Entonces, a pesar de que la participación laboral de las mujeres ha ido aumentando, igualmente las mujeres son las más precarizadas en el ámbito laboral, son las que trabajan de manera más informal, tienen más bajos sueldos, son más castigadas en la cuestión previsional, por ejemplo. Vamos a tener las peores pensiones, peores que los hombres, digo. Entonces hay todo un mundo institucional donde no se logra todavía incorporar el principio de equidad de género o de igualdad de género, de tal manera que las mujeres podamos acceder en igualdad de condiciones, de derechos y de oportunidades a esos espacios. Porque una cosa es que estemos en los espacios y que las cifras digan: las mujeres tienen tal porcentaje o representan tal porcentaje en la matrícula de educación superior o tal porcentaje en el empleo.
Sin embargo, hay que mirar cuáles son las condiciones en que eso está ocurriendo, cuáles son los niveles de precarización, de informalidad del trabajo, cuál es la brecha salarial. Entonces, esas cuestiones responden a estas otras formas de violencia que tú señalas, que son más invisibles, que son menos perceptibles y que, claro, hoy día se están poniendo más en la discusión, pero que cuesta mucho, mucho erradicar. Ahí usted señala que podemos deducir que la cantidad no es igual a la calidad, porque se pueden ir sumando espacios, pero si la calidad es precaria, se sigue manteniendo un poco el escenario previo. Y en ese sentido lo conversábamos antes de la entrevista, fuera de cámara, y yo leía una columna que usted escribió hace algún tiempo, el año pasado, donde señalaba algo que en particular me hacía mucho sentido, que tiene que ver con que nosotros como generación probablemente no lo vamos a lograr, pero tenemos la capacidad de entregarle hoy día, o la oportunidad de entregarle herramientas a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, para que avancen exponencialmente en la equidad, en la igualdad universal. Y esa reflexión me parece que tiene mucha más profundidad de la que se puede leer. ¿Qué la lleva a usted a plantear ese escenario? Mira, son momentos también, ¿eh? Son momentos en que uno siente que da un paso para adelante y tres para atrás, o que Chile da un paso para adelante, que parece que sí, que ahora sí, y de repente sigues viendo femicidios con una crueldad horrorosa, o situaciones de violencia de género, de violencia callejera, de ataques sexuales, etcétera, o qué sé yo, que horrorizan, ¿no? Y probablemente siempre han existido, pero hoy día por la conectividad, por la rapidez del flujo noticioso, digamos, uno tiene más acceso a eso. Entonces, claro, a ratos viene como una cierta desazón, y yo he pensado, bueno, no fuimos capaces, no lo logramos, difícilmente se puede lograr creo yo, en esta cantidad de años, desde que se están trabajando las políticas de género en Chile, que además, bueno, están igual sujetas a los vaivenes políticos, porque de repente uno puede ver más avances, otras veces como que se retroceden algunos aspectos, etc. Entonces, claro, ocurre eso de llegar un poco a la convicción, que claro, nosotros desafortunadamente no logramos entregarles a nuestros hijos e hijas un mundo más igualitario. Por ejemplo, yo no pude entregarle a mi hija una sociedad donde ella pueda salir libremente a la calle sin tener miedo, por ejemplo, o que tenga que andar, bueno, igual sale, pero yo no me siento tranquila, ¿te fijas? Porque eso no se ha logrado. Las mujeres vivimos el espacio público de una manera distinta que los hombres, porque nos han criado con eso y porque objetivamente en el espacio público ocurren cosas muy fuertes, de mucha vulneración de derechos para las mujeres, desde este mal llamado piropo hasta lo peor que uno se puede imaginar. Entonces, obviamente que el espacio público es generalizado, nosotros no lo vivimos de la misma manera. Tenemos miedo de andar a determinadas horas, de andar vestidas de alguna manera X, de andar por determinados lugares. Entonces hay muchas cosas que no están resueltas y que son complejas, ¿no? Complejas, que yo sé que no son de fácil resolución, que requieren más tiempo, porque hay que hacer un proceso más largo, pero tampoco podemos estar eternamente esperando esto. A mí me gustaría que las nuevas generaciones pudieran vivir el mundo público, el espacio público de una manera distinta, que no fueran discriminadas porque eventualmente van a ser madres, que no les paguen menos plata en un trabajo, que puedan ser astrónomas si quieren serlo, que si una chica quiere ser ingeniera en construcción, que su orientadora, familiar, persona, oye, pero te vas a meter en ese mundo puros hombres, tienes que tener cuidado. Y que son cosas que uno puede entender desde el punto de vista de las creencias, de la socialización, pero claro, yo pongo la esperanza en las nuevas generaciones en términos de poder avanzar hacia un mundo más equitativo, donde hombres y mujeres puedan desplegar todos sus talentos por igual,
que se puedan sentir con la libertad de salir a la calle, de disfrutar, ahora no, por supuesto, pero cuando se pueda, de disfrutar del espacio público sin miedo, ¿no? sin temor a que te vaya a ocurrir algo. Por poner un ejemplo. Sin duda, mucho que hacer. Hay un chip que cambiar ahí también respecto a cómo nosotros les enseñamos diferenciadamente a niños y niñas. Muchas veces y que está muy bien, enseñar a las niñas a cuidarse, pero no a los niños a no agredir. Y eso pareciera también ser un tema bastante de fondo. Y esta generación creo que puede avanzar mucho en eso también, en no enseñarle solamente a las niñas y dejar a los niños como al libre albedrío, pareciera, ¿no? Sí, ese es un punto súper importante porque nosotros hemos aprendido desde pequeñas y así mismo hemos criado a nuestras hijas y nosotras mismas a andar con cuidado, a cuidarnos, ¿no? A no vestirnos de una determinada manera, a no salir en la noche, a no conversar con una persona que no conozcamos. Claro, y que son cuidados que uno no, obviamente los hace porque quiere proteger a sus hijas en este caso, pero pocas... las instituciones y las familias probablemente nos hemos hecho cargo muy poco todavía de esto que hoy día se llama la nueva masculinidad, que yo en realidad no creo que haya una nueva masculinidad, yo creo que hay muchas formas de vivir la masculinidad, pero hay un modelo hegemónico que es el que hoy día domina en la sociedad y que es este modelo que queremos transformar, ¿no? Que queremos que tenga más conciencia de las relaciones entre hombres y mujeres, menos violento, que responda menos a estos estereotipos y a estos mandatos sociales de masculinidad que nos han hecho daño, nos han hecho mucho daño. Entonces hay una tarea fuerte que hacer en la crianza, en la educación, en los procesos formativos de los niños. Sin duda, una gran tarea por hacer. Se ha avanzado mucho, se seguirá avanzando gracias también al trabajo que personas como ustedes siguen desarrollando, a la investigación, a la decidida tarea de llevar adelante y poner en primera línea una temática tan importante como es la equidad de género. Agradecemos que haya estado hoy día con nosotros, doctora María Cecilia Fernández. Muchas gracias por su tiempo y por darnos también siempre nuevas orientaciones y nosotros salir con un poquito más de conocimiento respecto a este tema. Muchas gracias a ti, Francisco. Muchas gracias al canal por la invitación, por la entrevista. Muy agradable el espacio. Ya nos veremos en otro minuto. Gracias. Sin duda, seguiremos conversando. Gracias por acompañarnos en esta conversación con una mirada local sobre temáticas globales. Volveremos a encontrarnos para hablar de este y otros temas en un próximo capítulo de Contexto Local.